Capítulo 40. Sabio versus inmortal. Pregunto, ¿por qué Shisui está peleando con un anciano? Preguntó Tile, mirando la escena a decenas de metros frente a ella. Shisui y Lao Ge estaban a pocos metros de distancia, de pie en el límite de la tribu Agua del Sur, mirándose fijamente mientras cada uno realizaba movimientos diferentes. Shisui hacía pequeños saltos de calentamiento, sacudiendo los hombros, mientras que Lao Ge tronaba sobre sus huesos. No lo sé. De repente se rieron y luego decidieron pelear. Respondió Azula, prestando atención a Lao Ge. No sabía por qué, pero ese anciano le parecía muy extraño y amenazante, como si una poderosa bestia se escondiera bajo su piel. Aunque tenía la típica barba blanca, eso solo lo hacía más amenazador. Este anciano es poderoso, dijo Mai, al notar la calma en los ojos de Lao Ge. Durante todo el tiempo que había visto pelear a Shisui, siempre había percibido el miedo o la cautela en los oponentes de su enemigo. Mai daba en el clavo, y Lao Ge no le temía en absoluto. Tras vivir 4 milenios, ¿qué escena no había visto? Lao Ge vio a los avatares destrozando montañas, vio a Kyoshi separando una isla del continente. Shisui. Un tsunami podía ser amenazante, pero Lao Ge había visto cientos de tsunamis en su vida, así que no le sorprendió. Para él, esta pelea era más un juego, quería ver las habilidades de Shisui, se podría decir que este era un pasatiempo del propio Lao Ge, conocer y pelear con personas interesantes o capaces. Tras vivir tanto tiempo, tuvo muchísimos discípulos, algunos de ellos avatares, así que solo quería intercambiar golpes con un joven destacado de esa generación. Quizás podría conseguir un nuevo discípulo. ¿Quién sabe? Se siente como una enorme montaña, dijo Zuko, quien no pudo evitar poner su mano sobre su espada, todo por la abrumadora sensación que Lao Ge estaba emitiendo mientras se preparaba. Una gran montaña, dijo Petra, quien podía sentir directamente el poder de Lao Ge. Se sentía presionada, como si su tierra control no fuera rival para este simple anciano. Ni siquiera Shisui les daba esa sensación a otros maestros agua, así que Petra temía que Shisui perdiera. Shisui no perderá, dijo Azula al ver los pensamientos de su amiga, notando la sonrisa confiada de Shisui. Mi maestro es fuerte. ¿Crees que el sabio Shisui ganará? Preguntó Top, quien estaba en el grupo de casting. Como era una forastera, pudo encajar en el grupo bastante rápido. Su personalidad extrovertida la hizo amiga de Tile, aunque la chica podía hacerse amiga de cualquiera que quisiera. Pero incluso Katara encontraba agradable a esta extraña chica del Reino Tierra. Aunque algunos de sus modales la desagradaban, comprendía que quizás se debía a la diferencia cultural, así que no se obsesionó con esos detalles. Shisui es increíblemente fuerte. Claro que ganará, dijo Tile antes de mirar a Katara, que estaba hablando con ese tal Kuzón. ¿Qué piensas, Katara? Le preguntó Tile a la chica, haciendo que Katara lo pensara por unos momentos antes de responder. No sé, no sabemos nada de este anciano, ¿verdad? Y aunque el sabio Shisui tiene muchos logros, quizás sea un maestro oculto, respondió Katara, añadiendo algunas dudas al respecto. Los jóvenes discuten sobre quién es más fuerte y quién ganará entre nosotros. Lao Ge podía oír los sonidos distantes gracias a las ondas que se propagaban por el suelo. Por eso le parecieron bastante divertidos los comentarios entre los jóvenes, aunque notó que muchos de ellos apoyaban a Shisui, y no era de extrañar que fuera más conocido que Lao Ge, quien no tenía fama ni logros conocidos. Es normal. Todos dudarían si de repente nos peleáramos. Recuérdame. ¿Por qué quieres pelear conmigo? Preguntó Shisui antes de que una docena de gotas de agua supercondensada emergieran de su cuerpo y se arremolinaran en su espalda. Porque quiero mover mis viejos huesos. A Lao Ge solo le bastó pisar el suelo helado para que empezara a temblar, y pilares de piedra emergieron fácilmente del hielo. Para él, el hielo que cubría el polo sur no existía. Simplemente podía romperlo y conseguir la tierra que necesitaba. Shisui arqueó una ceja ante esto antes de que el mundo cambiara por completo ante sus ojos. Se entregaría por completo. Con un simple movimiento, la nieve a su alrededor se derritió y flotó hacia su mano izquierda, congelándose en una lanza de 2 metros de largo. El resto del agua flotó alrededor de la punta del arma, tomando vagamente la forma de un dragón oriental. Bueno, me estaba aburriendo después de tanto viajar. Shisui tomó la iniciativa y corrió rápidamente hacia Lao Ge.
Sus pies estaban cubiertos de remolinos de agua que lo impulsaban hacia adelante, su don le permitía ver el flujo de diferentes colores en el aura del auge, pero extrañamente, su aura era inusualmente ordenada, inmóvil, inmutable. Esto indicaba que el anciano tenía el control adecuado sobre cada aspecto de su ser y que su mentalidad estaba técnicamente oculta para Shisui, pero considerando que cualquier cosa podía pasar en este mundo y que ninguna técnica o habilidad era invencible, Shisui no se sintió nervioso. Podía luchar sin su don, pero esta visión especial le otorgaba ventajas adicionales. Lao Ge observó su acercamiento con una leve sonrisa. Las rocas que había arrancado del suelo se transformaron en criaturas que parecían estar vivas. Se trataba de 3 enormes osos terrestres. Estas construcciones elementales impidieron que Shisui se acercara directamente a Lao Ge, así que decidió destrozarlos antes de seguir adelante. Aprovechando el impulso, Shisui pateó hacia adelante, absorbiendo el agua con la que se había impulsado y transformándola en un gran látigo de agua con una consistencia similar al gel. Este látigo envolvió a uno de los osos terrestres, que forcejeó para liberarse, pero Shisui simplemente apretó el puño y congeló a la criatura. Para los otros 2, simplemente usó su lanza, que comenzó a girar en su palma. La punta de su lanza atravesó a uno de los osos de tierra antes de que el agua con forma de dragón entrara rápidamente y luego estallara en picos de tierra, destrozando su integridad. En cuanto al otro oso que se había acercado demasiado, con la intención de desgarrarlo con sus enormes garras, Shisui simplemente lo señaló. Una de las gotas que giraban a su alrededor se quebró, liberando un fino chorro de agua a presión que partió al último oso en 2. ¡Qué saludo tan bonito! Ahora, hablemos en serio, ¿vale? Dijo Shisui, mirando a Lao Ge, que se acariciaba la barba blanca. Bueno, vamos en serio. Dijo Lao Ge antes de que decenas de pilares de tierra emergieran del suelo helado. La mitad de ellos comenzaron a enrojecerse, mientras que del resto se desprendían restos de partículas negras, adoptando diferentes llenas. Armas con un brillo metálico. Shisui supo entonces que este anciano hablaba en serio. ¿Cómo podría alguien de 4 milenios no hacer lo que Lao Ge acababa de hacer? Aunque, como recordaba Shisui, la inmortalidad de Lao Ge no tenía nada que ver con el elemento tierra. Tenía mucho que ver con la espiritualidad, y con 4 milenios de práctica, incluso si no tenía mucho talento, podía desarrollar el control de metal y el control de lava con puro esfuerzo. Viejo, parece que yo también tengo algo que demostrar, o pareceré débil. Dijo Shisui antes de que la temperatura a su alrededor subiera. Una nube de vapor que parecía dragones rugientes comenzó a rodear a Shisui mientras trozos de hielo se arremolinaban a su alrededor. Además, Shisui metió la mano libre en su bolsillo y sacó unas semillas. Gruesas enredaderas crecieron de las semillas en la mano de Shisui. Lao Ge reconoció esas enredaderas como las del pantano brumoso. Además de la niebla de vapor, también había una niebla gélida, e incluso la nieve que rodeaba a Shisui comenzó a arremolinarse a su alrededor. Entonces, el impulso de Shisui se salió de control, ni siquiera se molestó en contenerse o proteger a los demás, por lo que todos los que observaban, ya sean algunos espectadores, sus compañeros de equipo o incluso a Koda y Zhao que se sintieron atraídos por la extravagante demostración de poder de ambos luchadores, realmente sintieron el verdadero impulso de Shisui. Aplastamiento, presión, ausencia de luz, pero también tranquilidad, diversidad, vida. Mostrando las facetas del mar, como las olas, su inmensidad y sus profundidades. Shisui suele mostrar la primera parte de su afán por aplastar a sus enemigos, pero esta vez fue más completo. Shisui encarnó plenamente el océano en ese momento, e incluso un cierto espíritu en el Polo Norte brilló por un momento, como si sintiera las acciones de uno de sus hijos en el mundo terrenal. Lao Ge lo siguió, mostrando su impulso como una montaña antigua, llena de historia, inamovible, observando siempre a las pequeñas criaturas de la tierra desde sus cimas. El pueblo tuvo que mendigar, pues no todos podían soportar tal despliegue. Solo los más fuertes que estaban allí permanecieron, aunque dieron más espacio a los combatientes. Muchacho, llevo mucho tiempo deseando pelear con alguien. Mi último alumno decidió dejarme en paz por culpa del equilibrio. Espero que puedas divertirme. Dijo Lao Ge, y aunque sabía que nadie lo entendería, Shisui asintió. Bien, espero que no te rompas. Shisui tomó la iniciativa de nuevo, esta vez simplemente caminando hacia Lao Ge. No había necesidad de correr ni de hacer trucos. En ese momento, su batalla ya no era física ni contra los elementos, sino espiritual.
Lao He también caminaba hacia Shisui, sosteniendo una daga que parecía de hierro. Lao He fue quien le enseñó a Kyoshi el arte del asesinato, por lo que las dagas se sentían bastante cómodas y ligeras en sus manos. Lava, agua, hielo, armas, tierra, nieve, todo comenzó a chocar, moderándose entre sí mientras Shisui balanceaba su lanza de hielo hacia Lao He, tratando de perforar su pecho. La daga de Lao He chocó con la punta de la lanza de hielo de Shisui, deteniéndola por completo, aunque el suelo debajo de él se agrietó, mostrando su control del poder, pero también el poder detrás del ataque del sabio. El inmortal apartó la lanza de Shisui y se acercó a él con una velocidad inusual para su edad. Shisui simplemente convirtió la lanza en un espejo de hielo para protegerse antes de extender el frío a través del metal y congelar la mano de Lao He. La daga de metal vibró intensamente, rompiendo el hielo que la cubría, pero Shisui aprovechó esto para disparar agua a presión desde una de las gotas que flotaban detrás de él. Pero cuando golpeó la piel de Lao He, el anciano miró a Shisui con arrogancia. El anciano se hizo a un lado y mostró cómo pedazos de lo que parecía porcelana caían de su cuerpo. Esos chorros de agua, una vez me enfrenté a un hombre de cabello blanco con un truco así hace 1000 años, sufrí mucho, pero tuve tiempo de mi lado para crear una defensa efectiva, ¿qué piensas? Preguntó Lao He, haciendo que espadas de metal cortaran las enredaderas que intentaban atrapar sus pies. Que eres un viejo pesado, pero no eres tan especial para mí. Shisui exhaló, y la niebla gélida que lo rodeaba se extendió hacia Lao He, tiñendo aún más su barba y cabello blancos. Una ola de lava creada por Lao He hizo que Shisui saltara hacia atrás, y el calor descongeló la piel del anciano, que pronto recuperó su color natural. Shisui aprovechó la distancia para crear su ola, que alcanzó los 10 metros de altura. Esta ola impactó con fuerza contra Lao He, pero el anciano se impulsó hacia arriba, creando una plataforma flotante de tierra. No podrás terminar esto tan fácilmente, gritó Lao He, viendo como Shisui también se elevaba en el aire, impulsado por un remolino de agua que cubría sus pies y lo mantenía a flote. Y eso me hace feliz, dijo Shisui, y motas de Shi brotaron del cuerpo de Shisui, causando que Lao He mirara fijamente esta extraña exhibición de energía. Segunda ronda, entonces, declaró Shisui antes de abalanzarse sobre Lao He. Estaba disfrutando esta pelea. Capítulo 41. Loco. Shisui se divertía. Muchas de sus peleas serias siempre habían sido en entornos donde tenía que proteger su vida o la de otros, donde no podía soltarse tanto como quisiera. Incluso entrenando contra sus amigos, debía mostrar cierta moderación para cuidar el medio ambiente y su salud. No es que fueran débiles, pero una pelea real inevitablemente causaría daño a ambos bandos, lo cual no era propicio. Ahora no. Lao He era un monstruo milenario, y apenas lo sabía. ¿Entorno? ¿Qué entorno podría destruir en el Polo Sur? Como estaba a cierta distancia de la tribu Agua del Sur, no tenía por qué contenerse, no tenía por qué limitarse. Entonces Shisui dirigió las motas de Shi que giraban a su alrededor hacia las enredaderas que había creado, y con agua control, hizo crecer estas plantas para que parecieran pitones gigantes. A sus órdenes, olas de agua lucharon contra olas de lava, el hielo lo protegió de las armas de metal comandadas por Lao He, la nieve y la niebla detuvieron los proyectiles de roca que se dirigían hacia él. Sin embargo, las vides se extendían por el terreno, dirigiéndose hacia Lao He. Aunque muchas armas, especialmente espadas y hachas, intentaron cortarlas, Lao He se dio cuenta de que estas plantas eran particularmente resistentes. Solo pudo deshacerse de algunos de ellos antes de que el resto se extendiera hacia él, trepando por el pilar de piedra que había creado e intentando atraparlo, pero tenía la experiencia suficiente para crear las contramedidas necesarias. La tierra se levantó del suelo y, en lugar de mantener una forma sólida, comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en arena. Fue esta arena la que combatió las vides, erosionándolas. Pero la intención de Shisui nunca fue capturar a Lao He. Shisui creó un tobogán de hielo y se deslizó por él, pues su plan había funcionado. Las enredaderas que creó rompieron el pilar de roca sobre el que se apoyaba Lao He, y al caer al suelo, un montón de arena flotó para sostenerlo. Shisui creó una rampa de hielo que se disparó hacia Lao He, con la lanza de hielo en su mano rodeada de motas de Shi. Luego la lanzó contra su enemigo, y el aire silbó al atravesarlo el proyectil.
Una mano gigante de arena atrapó la lanza, pero el chi que orbitaba la lanza explotó y el arma continuó volando, solo que Lao He ya no estaba en la ubicación anterior, por lo que el arma continuó volando hasta que se perdió en la distancia. Shisui giró en el aire, esquivando algunos proyectiles que se dirigían hacia él, y su pie pisó una plataforma de hielo que había creado antes de saltar. Así, con cada salto, creaba una plataforma de hielo y se precipitaba hacia el anciano. Caída. Shisui dobló el agua del entorno, creando cuerdas de agua pegajosa alrededor del auge, atrapándolo como una momia, sin dejarle extremidades que pudieran moverse con eficacia. Buen truco, pero incluso sin manos. Puedo hacer mucho. Aunque la plataforma de arena que lo sostenía en el aire se desprendió, Lao He observó a Shisui mientras caía, y sin mover brazos ni piernas, el montón de arena flotó bajo él, ayudándolo a bajar a un lugar seguro. ¿Qué hiciste?, preguntó Shisui mientras creaba otra lanza de hielo en su mano. Incluso si no tenía que hacer muchos movimientos exagerados para hacer agua control, tenía que usar movimientos con sus dedos para manipular el agua de manera efectiva y, a veces, tenía que hacer movimientos corporales más grandes para mejorar la precisión. Así que su control sobre el auge era bastante extenso, incluso envolvió sus dedos para evitar que usara tierra control, pero allí estaba el anciano haciendo exactamente eso de manera efectiva. Tienes ojos, tienes lengua, incluso tienes pene, ¿por qué limitarte a las extremidades? Lao He rió, dejando que la arena erosionara el agua que lo rodeaba. Pero ahora estaba en el suelo, y la daga en su mano acumulaba más metal, alargándose, transformándose en algo que podría describirse como un gran martillo. Lao He la apuntó entonces a Shisui, invitándolo a un combate cuerpo a cuerpo. Nunca pensé en eso. Pero supongo que tengo más por explorar, respondió Shisui antes de aceptar la invitación de Lao He y comenzar a descender. Poco a poco, el caos elemental que los rodeaba disminuyó, como si ambos aceptaran tácitamente el hecho de que querían centrarse en el combate cuerpo a cuerpo. Shisui finalmente llegó al suelo, pero esta vez no tomó la iniciativa de atacar primero, sino que se concentró en Lao He, caminando lentamente en círculos, algo que Lao He hizo con él, evaluándose mutuamente. No tiene ninguna posibilidad. Shisui notó que el control de Lao He sobre su aura se extendía a más aspectos de sí mismo. El hombre no parecía estar en guardia, simplemente caminaba tranquilamente, sosteniendo el martillo en su mano como si fuera una rama frágil, balanceándolo de tal manera que no pareciera pesado. Incluso se acarició la barba descuidadamente, pero sus ojos estaban siempre alerta, observando a Shisui intensamente, notando cómo el joven parecía tenso, pero había cierta facilidad en sus movimientos. Se está adaptando, comentó Lao He, observando cómo Shisui parecía adaptarse a que estaba luchando contra alguien superior. Sí, Lao He era ciertamente superior a Shisui. 4000 años de experiencia no podrían resolverse solo con talento o iluminación, porque el propio Lao He era una persona talentosa e iluminada si asumimos que era la versión anterior de Shisui. Pero Lao He pudo ver que Shisui no tenía miedo de esta diferencia ni de su posible derrota, sino que estaba absorbiendo la experiencia de esta batalla como una esponja y adaptándola a su estilo. Shisui era alguien que hacía eso, adaptando todo lo que veía a su estilo, incluso los demás elementos, y ahora estaba emulando a Lao He, eliminando poco a poco el estilo del anciano para darle su propio toque. Tras evaluarse mutuamente, ambos hombres se detuvieron de repente antes de abalanzarse. Aunque parecía un anciano, su condición física era perfecta, por así decirlo, y su capacidad física era superior a la de un maestro tierra normal. Shisui, por otro lado, era alguien que entrenaba constantemente su físico y usaba su habilidad de control de vida para curarse a sí mismo, superando lentamente sus limitaciones físicas y volviéndose cada vez más fuerte. Así, para el ojo inexperto, ambos se convirtieron en figuras borrosas que se detuvieron de repente al chocar. El choque de sus armas resonó, el viento arrancó la nieve del suelo y sus cabellos danzaron alborotados. La lanza de Shisui golpeó la punta del martillo de Lao He, y tras ese choque, comenzaron a intercambiar ataques. Shisui debía tener cuidado con los ataques de Lao He, pues con solo oír el silbido del viento al blandir su arma, era obvio que acabaría con al menos un hueso roto. Aunque Lao He recibía los ataques de Shisui con facilidad, no parecía tener que esquivar mucho, pero cuando no lo hacía, la lanza de Shisui siempre golpeaba una capa protectora de su piel. Entonces Shisui hizo algo drástico.
Descartó su arma y la convirtió en agua pura antes de apretar sus manos y formar puños, cuyos nudillos se cubrieron gradualmente con hielo puntiagudo. Este fue su primer intento de emular la extraña técnica defensiva de Lao Ge. Afortunadamente su resistencia a las bajas temperaturas hizo que no sufriera daños en su piel, aunque sus manos le dolían por el frío, pero él quería hacer esto, quería experimentar. Si no podía romper la defensa de Lao Ge con su lanza, ¿por qué no usar los puños? Restos de vapor de agua caliente rodeaban su cuerpo, pues también quería poner en práctica una idea que tuvo de niño. ¿Puños? Los maestros tierra somos mejores con los puños. Lao Ge soltó una carcajada antes de modificar el martillo que tenía en las manos. Como si fuera líquido, el metal se extendió por sus manos y formó puños. Entonces Shisui y Lao Ge se acercaron. Una situación similar se apoderó de la mente de Shisui, y una sonrisa malvada se dibujó en su rostro. Oh, ¿te acercas a mí, anciano? ¿De verdad te acercas a mí en lugar de mantener la distancia? Preguntó Shisui, haciendo que las motas de Shi orbitaran alrededor de sus puños helados. Niño, ¿cómo voy a romperte los dientes si no me acerco? Preguntó Lao Ge, quien fue el primero en atacar. Shisui se defendió antes de atacar el rostro de Lao Ge. El hombre no se defendió, apoyándose en la protección de su cuerpo, pero las partículas de Shi en el puño de Shisui explotaron, obligando a Lao Ge a retroceder varios pasos. La sangre le brotaba de la nariz, aparecieron grietas en el rostro del anciano y pedazos de porcelana se desprendieron de su rostro, revelando su verdadera piel, que era morada. Shisui dio varios saltos y se sacudió los hombros. Toda defensa tiene una debilidad, anciano. Shisui pateó a Lao Ge, quien levantó la pierna para protegerse. Los dos hombres comenzaron a intercambiar puñetazos y patadas, asestándose golpes fuertes. Pero Shisui era un tramposo de primera, no manipulaba los elementos para luchar. Bueno, manipularía el agua para algo más. Cuando Lao Ge golpeó su cuerpo, gotas de agua cubrieron la zona, emitiendo un brillo azulado que curó sus heridas. Lao Ge lo vio e intentó quejarse, pero Shisui no lo dejó hablar y comenzó a luchar con más ferocidad. Sin restricciones, sin medir su fuerza, sin siquiera hipnotizarse para eliminar ciertas limitaciones mentales de su físico, Shisui continuó aumentando aún más su poder de ataque, curándose no solo del daño que Lao Ge le había infligido sino también del daño que se había causado a sí mismo con sus acciones. Lao Ge también sabía utilizar la tierra para curarse a sí mismo, por lo que, poco a poco, las técnicas fueron abandonadas, los movimientos complicados desaparecieron y los saltos mortales ya no fueron necesarios. Todo se reducía a puros golpes, utilizando cada parte del cuerpo que pudiera servir para luchar, porque quizás Shisui no podía ganar en términos de energía, elemental o física, pero siempre buscaba llegar al límite, superarlo. Shisui sonrió a pesar de que su cuerpo estaba cubierto de sangre, sus músculos desgarrados, sus huesos crujían, pero siguió pateando, siguió golpeando, siguió usando su cabeza como arma de ataque. Ganar o perder no importaba en este momento, quién era más fuerte o más débil no importaba, quién se levantaría al final ni siquiera entró en la mente de Shisui, solo este momento, solo este momento. El vapor que flotaba a su alrededor lo empujaba tanto como los pistones. Su piel ardía cuando sus puños o patadas eran impulsados por el vapor, pero esto llevaba el poder de sus ataques a un nuevo nivel. Poco a poco, incluso su velocidad superó a la de Lao Ge, y poco a poco, dominó al anciano, quien solo pudo defenderse mientras los puños de Shisui caían sobre él como pistones. ¡Tora!, gritó Shisui instintivamente mientras atravesaba la defensa de Lao Ge y lograba golpearlo en el pecho. Con el anciano vulnerable frente a él, Shisui no tardó en golpearlo brutalmente. Sus ojos dorados se enrojecieron por la sangre inyectada, pero al asestar el golpe final, el cuerpo de Lao Ge voló varias decenas de metros antes de caer al suelo. Shisui se quedó de pie, el vapor a su alrededor empapaba su cuerpo con agua y sangre, su piel ardía, su cuerpo bastante herido, pero por dentro estaba feliz. Su cuerpo comenzó a brillar, sanando sus heridas, aunque ahora tenía bastante hambre, su cerebro hizo lo suyo, bombardeándolo con hormonas que lo hacían sentir bien, cómodo. Muchacho, solo un loco llevaría su cuerpo al límite en una pelea amistosa. Lao Ge se sentó en el hielo, tocándose el pecho, donde sintió varias costillas rotas. Pero frente a Shisui, demostró una habilidad que para Petra era solo teórica. Sus huesos crujieron antes de conectar y reacomodarse. El anciano había practicado la dobladura de huesos de forma sencilla antes de curarse con tierra control.
Entonces estoy loco porque me gusta superar mis límites. Shisui se sintió bastante cómodo después de esta pelea. Sabía que solo había ganado por un pequeño margen, si fuera una pelea elemental completa, no podría ganar, pero eso no lo hizo sentir triste o como si no mereciera su victoria, le hizo ver lo que había más allá. Lo que podía lograr y luego superar. Shisui no tenía al auge como meta, sino como un objetivo a superar. Miró al cielo nublado y oscuro, y con suaves movimientos de agua control, despejó las nubes y dejó que el sol brillara sobre él. Gracias, anciano. Dijo Shisui en voz baja, sabiendo que Lao Ge podía oírlo. Qué bien se sintió en ese momento. Capítulo 42. Impresiones. Eso fue. Sokka no encontraba la palabra adecuada para describir lo que acababa de presenciar. ¿Qué acababa de ver? Parecía ser más que eso. Aunque no fuera un maestro, ¿cómo no pudo notar la demostración de poder puro que Shisui y ese extraño anciano estaban mostrando? Sokka incluso vio algo en los movimientos de Shisui mientras usaba su lanza que lo inspiró, lo que explicaba el alto nivel de habilidad mostrado en la pelea. Entonces Sokka miró a su hermana menor, cuyos ojos se iluminaron al observar a Shisui. No por romance ni nada parecido, sino por la maestría del sabio en el agua control. Ella nunca había pensado que las cosas que hacía Shisui fueran posibles. Muchas cosas que parecían complicadas eran simplemente un gesto del sabio para mostrarle a Katara lo alto que podía llegar una persona en su elemento. La joven sintió que todo lo que había aprendido ni siquiera arañaba la superficie de lo que Shisui era capaz de hacer, y si en cualquier otro momento se hubiera sentido celosa, esta vez estaba ansiosa por pedirle consejo a Shisui. Si el nivel de otra persona es apenas un poco superior al tuyo, puedes sentir celos, pero si esa persona es mucho mejor que tú, esos sentimientos negativos desaparecen, dejando solo admiración y respeto. Ella no era la única maestra agua que sentía lo mismo. Los pocos que vivían en el Polo Sur sentían lo mismo. Antes, quizá creían que Shisui era especial por su iluminación y las historias que se contaban sobre él. Pero desde el día anterior, las acciones de Shisui lo habían separado del resto de la gente común, y ahora su pelea con Lao Ge lo colocaba en un nivel que coincidía con las historias que se contaban sobre él. La palabra que buscas, hijo, es sobrenatural. Este fue un entrenamiento de dos personas fuera de lo común. Hakoda le dio una palmadita en el hombro a su hijo mayor mientras contemplaba el campo de batalla con asombro. Ruinas de roca, lava, metal, hielo, agua, nieve. Un campo de batalla que bien podría haber sido visto en el pasado, o en aquellas historias de ficción que hablaban de figuras legendarias como el Avatar. Pero allí estaba, una situación que parecía haber sido causada por cientos de personas, pero solo 2 personas eran la causa. Como líder tribal, la fuerza marcial de Hakoda era enorme, pero esta era la primera vez que sentía desconfianza en sus habilidades. ¿Cómo podría luchar contra alguien capaz de crear réplicas de desastres naturales? Hakoda realizó simulaciones mentales, y si no usaba esas técnicas drásticas para obtener ventaja, sería aplastado por Shisui o por el anciano con el que luchaba. De ahí su miedo. ¿Y si Shisui se volvía contra ellos? El daño que ese hombre podría causar era tan grande que no sabría cómo quedaría la tribu si estallara una batalla en medio de ella. Hakoda enterró algunas de las ideas estúpidas que se le habían ocurrido la noche anterior. Miró de reojo a su hija y se dio cuenta de que su idea no tendría pies ni cabeza. Lo mejor que podía hacer ahora era simplemente ser lo más amable posible con Shisui. Como pirata, entendía que alguien con poder merecía no solo su respeto, sino también la debida atención. Estoy de acuerdo contigo, líder Hakoda. Zhao, que había escuchado la respuesta de Hakoda a su hijo, no dudó en añadir sus propias palabras. La envidia y los celos consumían a Zhao. A veces, cuando alguien ve que otra persona es superior, no transforma sus emociones negativas en positivas, sino que éstas se profundizan mucho más. Esta vez, Zhao vio el verdadero poder de Shisui. No se trataba de una pelea limitada por reglas como las del Agni Kai, ni del entrenamiento diario de Shisui, sino de una verdadera pelea, en la que el joven demostró todo lo que tenía. En su mente, era él quien debía tener tal poder, pues tenía el entrenamiento y la experiencia, pero por mucho que lo intentara, ni siquiera podía igualar el nivel de fuego azul de la princesa Azula. Así que los pensamientos malvados de Zhao bullían más que nunca. Ahora, ese día, era el momento en que más ansiaba destruir a Shisui y todo lo que representaba.
Sus locas ideas sobre destruir el elemento agua se volvieron cada vez más coherentes en su mente porque solo sacando a Shisui de la ecuación y eliminando lo que lo hacía fuerte podría destacar. Para Zhao, Shisui era la luna que oscurecía las luciérnagas, así que ¿por qué no matarla? Una sonrisa forzada se dibujó en el rostro de Zhao, embriagado por las ideas y los autoengaños que había urdido su mente. Ver a Shisui luchar contra Lao Ge le hizo comprender que jamás podría alcanzar un nivel similar. Lo peor de todo es que no había tenido en cuenta al Maestro Tierra, quien estaba demostrando ser quizás incluso más poderoso que Shisui. Su odio por Shisui había derribado algunas de sus barreras y limitaciones morales, pero el hombre tenía experiencia. Rápidamente mostró una expresión de sorpresa ante la pelea, sin percatarse de que varias personas ya lo habían notado, un error de principiante por no prestar atención a su entorno. «Puede doblar metal», exclamó Petra emocionada, queriendo correr hacia el anciano y pedirle consejo, pero Top la detuvo agarrándola del brazo. «Sí, es mi amo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Top con un toque de celos, pero Petra estaba demasiado emocionada para darse cuenta. «Le voy a pedir que me enseñe, por supuesto», exclamó Petra antes de darse cuenta de que Top era lo suficientemente fuerte como para detenerla, por lo que se giró y miró a Top con curiosidad. «Bueno. ¿Y cuando te das cuenta de que somos del Reino Tierra? No estaría bien enseñarte algo así», dijo Top, expresando su desaprobación ante los pensamientos de Petra. «Según Shisui, el aprendizaje no tiene límites, así que si aprendo a doblar metal, muchos de mis proyectos científicos avanzarán a pasos agigantados», explicó Petra, logrando zafarse del agarre de Top, pero la adolescente seguía enfurruñada. «Entonces tienes que enseñarme algo tú mismo». Top se puso una mano en la cadera y con la otra señaló a Petra, bueno, donde creía que estaba. Quizás debido a su inexperiencia en detectar ondas sísmicas en el Polo Sur, Top señaló accidentalmente a Zuko, quien al darse cuenta de esto quiso reír pero, sabiendo que la chica frente a él era discapacitada, evitó hacerlo. «Claro, lo que quieras, sé un montón de cosas. ¿Y como aprendiz de este anciano, también sabes doblar metal?», preguntó Petra con interés, haciendo reír a Top con una expresión arrogante. «Claro que lo sé. No pude aprender lava control, pero el metal control se me hizo muy fácil. Según mi maestro, nací para ello». Para demostrarlo, Top realizó varios movimientos de tierra control y atrajo hacia sí una espada de metal creada por Lao Geo. Pronto, tuvo el arma en la mano, y con unos pocos movimientos de sus dedos, el objeto se convirtió en metal líquido y perdió su forma. Según sus deseos, el metal creó puntas de flecha, estrellas y un extraño logotipo. Petra se emocionó al ver tal exhibición, por lo que se acercó aún más, tratando de ver el secreto de tal hazaña, pero aparte de notar la maleabilidad del metal, no pudo aprender mucho. Parece que Petra por fin encontró lo que tanto buscaba, dijo Tilde, mirando la cara de emoción de su compañero. ¿Estás celoso de la atención que le está dando a esa chica?, preguntó Mai, queriendo saber sobre el chisme. ¿Sobre la pelea? ¿Qué dijeron ella y sus amigas? Habían visto muchas veces las demostraciones de poder de Shisui, y sabían que era un nivel que se podía alcanzar con esfuerzo. Como Shisui era alguien que compartía muchas de sus ideas y logros, estaban en camino de lograr un poder similar, especialmente Zuko, por lo que lo único impresionante de este enfrentamiento fue el poder mostrado por Lao Ge. No, ¿por qué? ¿No es bueno que esté haciendo nuevos amigos?, preguntó Tile ladeando la cabeza. Entonces Mai lo entendió. ¿Por qué Tile estaría celosa? Probablemente atraería a más gente a su relación si tuviera la oportunidad. Así de abierta y feliz era su amiga. Así que Mai, al no encontrar los chismes que buscaba, recurrió a su amiga. Parece que Shisui sigue fuerte, dijo Zuko de repente, atrayendo la atención de sus amigos. Los ojos de Zuko brillaron con el deseo de luchar, y como si lo notara, Shisui, a lo lejos, miró a su amigo y percibió las intenciones del príncipe. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Shisui antes de adoptar una pose de combate. De las gotas de agua que reaparecieron tras su cuerpo, una le proporcionó agua para crear otra lanza de hielo. Al ver esta invitación, Zuko se quitó el cinturón que contenía la vaina de su espada, pues esta sería una pelea similar a la anterior, y por la misma razón, las armas reales estaban fuera de cuestión. Por eso Shisui no usó su lanza, que era bastante pesada y sería útil en una pelea. Ahora, Zuko se acercaba a su amigo paso a paso, perdiendo impulso gradualmente.
Parece que tu amigo y tu hermano van a pelear. Tile se acercó a Azula, abrazándola fuerte mientras observaba cómo el impulso de Zuko le subía la temperatura. Ajá. Azula miró de reojo a Tile, observando cómo su amiga parpadeaba bastante, poniendo cara de cachorrito. ¿Quién crees que ganará? ¿Nuestro príncipe heredero o nuestro sabio sabelotodo? Preguntó Tile, haciendo que Azula observara cómo los dos hombres se enfrentaban, a solo unos metros de distancia. Por un lado, apoyar a mi hermano es lo que debería hacer como su hermana menor y princesa, pero por otro lado, no soporto la idea de perder a la persona que amo, así que es 50-50. Dijo Azula, haciendo que las emociones de Tile desaparecieran. Eres tan aburrida, Azula. Dijo Tile con un tono de decepción antes de acercarse a Katara y, sorprendentemente, abrazarla. Después de ver el poder de Shisui, ¿crees que ganará? Ya sabes lo que dicen. El agua vence al fuego. Le preguntó Tile a Katara, quien se sintió extraña al ser abrazada por un desconocido, pero pronto se acostumbró. No lo sé. No he visto pelear al señor, pero viendo de lo que es capaz Shisui y conociendo la ventaja elemental, creo que tiene más posibilidades de ganar. Respondió Katara, pero Kuzon, que estaba a su lado, no pudo evitar añadir su granito de arena. El fuego, por sí solo, puede vencer al agua si se usa bien, así que si el señor es lo suficientemente hábil, podría tener una oportunidad. Dijo Kuzon, atrayendo las miradas de quienes lo rodeaban. Aunque muchos dudaban de las palabras de este joven desconocido, la acción de Zuko en ese momento les hizo ver esa oportunidad. Pues, imitando al sabio, el príncipe creó dos espadas de fuego en su mano. Las armas tenían una apariencia sólida y, de hecho, las llamas que Zuko creaba podían adquirir una consistencia dura, algo que había entrenado desde la infancia. Así, le resultó fácil formar y sostener dos espadas llameantes. Shisui, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que peleamos? Preguntó Zuko de repente, haciendo que Shisui pensara por un momento antes de responder. Ahora que lo pienso, desde que nos unimos al ejército. Respondió Shisui, haciendo que Zuko asintiera. Nunca entendí por qué dejaste que Azula se aprovechara tanto de ti cuando peleaban. Aquella vez que le robaste un beso sin necesidad. Dijo Zuko, mirando a Shisui con curiosidad, lo que hizo que éste se sonrojara un poco. Solo quería enseñarle un poco, pero debido a mi experiencia, no podía calcular la fuerza ni el progreso de Azula. Era la única forma que encontraba para distraerla. Azula siempre ha sido muy terca y centrada. Shisui respondió a una duda que tenía desde hacía tiempo. Sus palabras hicieron sonrojar a Azula al recordar ese extraño momento. Le había hecho una pregunta similar antes, pero la respuesta de Shisui había sido muy diferente a la que le había dado ahora. Quizás esta vez fuera solo una de las razones. Aunque personalmente Azula todavía prefiere la respuesta que le dio Shisui. Quería ganar y te gané. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.